Muy bien, continuamos aquí con los últimos días, con este tema realmente tan importante y que ¿quién no ha sentido temor alguna vez? En la Biblia la palabra temor está escrita más de 600 veces y no temas, no temas de nuestro Dios. Él permanentemente allí en Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Y por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué es más fácil creerle al enemigo o aceptar al enemigo y no aceptar las verdades de nuestro Dios? ¿Querés que te diga por qué? Lo descubrí hace muy poco, en una oportunidad, fue en el 2010, cuando caí en pecado. Ahí descubrí que el temor, cuando uno peca, se hace más fuerte en uno. Se apodera de tal manera que te aleja de Dios, te aísla de Dios, te hace sentir y te hace creer que Dios ya no te quiere, que Dios ya se olvidó de vos, que Dios por este pecado ya no te va a perdonar. Diablo mentiroso. Gracias, Señor, gracias, porque a pesar de todo, tú nos levantas y hoy podemos decir que estás con nosotros, que no nos vamos a desalentar, que vos nos fortaleces, no solo nos fortaleces, nos afirmás y nos estableces en tu reino, Señor. ¿Escuchaste bien? Dios te fortalece, te afirma y te establece en su reino. Él quiere que conozcas sus verdades, Él quiere que realmente le creas y te tomes de su palabra, que analices, que escudriñes las escrituras, que no te dejes vencer por un pensamiento. Es importante lo que pensamos, mis hermanos, porque lo que pensamos es generalmente lo que somos. Por eso la palabra de Dios nos manda a pensar en todo lo puro, lo honesto, lo verdadero. La Biblia dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No es opcional, es un mandamiento, debes pensar. Dios sabe que podés pensar en esto. Ayer estaba hablando con un amigo, digamos así, por teléfono, y justamente le decía esto, y en un momento le comenté, es necesario hacer morir lo terrenal en nosotros. Y él me decía, pero Dios puso a los médicos, ¿no? Sí, Dios puso a los médicos, no sé si Dios lo puso, por así decirlo, pero Dios permitió la medicina, Dios permitió la ciencia, cuando no tenemos fe. Y vos me dirás, ¿pero cómo? Mira, yo te voy a contar, en el año 2010 yo tuve 2 infartos, y fueron feos. Uno lo tuve el 7 de julio a las 10 de la mañana, y el otro lo tuve el 8 de julio a las 10 de la mañana. Yo venía pecando, después de haber sido, como ahora, una persona que enseñaba la palabra, que predicaba la palabra. Con mi marido estuvimos 6 años ministrando en un nosocomio, atendiendo personas con problemas mentales. Estuvimos 6 años ahí, se entregaron más de 600 personas, el Señor hizo milagros muy grandes. Yo te puedo asegurar que calculo que el 80% de las personas que están internadas en ese lugar, por lo menos, han sido cristianas, han sido cristianos evangélicos. Y vos me decís, ¿pero cómo puede ser? ¿Sabés qué pasa? Esto es punto banca. Si vos no le crees a Dios, le crees al enemigo. La palabra de Dios dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que no junta desparrama. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, después de que me pasaron, porque todos hermanos vivimos cosas fuertes, todos sufrimos, a veces nosotros creemos que lo que nosotros sufrimos no es lo mismo que sufre el otro, y que como nosotros sufrimos no sufre nadie. Y no es así, eso es una mentira del diablo. Hay gente que pasa cosas tremendas y a cada uno le duele lo suyo. Y yo recuerdo que en ese tiempo Dios me venía hablando y Dios me venía diciendo, Lemuel, no es de los príncipes beber vino. Yo en un momento tenía una radio secular, no entendía a Dios y empecé a pasar temas del mundo, por así, para que me puedan entender mejor. Lamentablemente todos sabemos, muchos saben y muchos no digo todos sabemos, que la música secular hay cantantes que han hecho pactos con el diablo, y que cuando vos escuchás esa música, eso es lo que se te va metiendo adentro.
recibís ese pacto que el cantante ese hizo con el diablo, y empiezan a meterse espíritus de temor. Hoy la música, hay temas que son muy de evidencia que el diablo está en ellos, pero en otros no, tienen mensajes subliminales que los recibe nuestra mente y alteran nuestras emociones, porque el diablo lo primero que intenta es avasallar el área de nuestras emociones, porque si él te tiene emocionalmente, ya te tiene todo, te tiene en cuerpo y espíritu, y es como que ya directamente el Señor no puede actuar. Está como el Señor, el Espíritu Santo de Dios es como un niño, él no va a hacer nada que vos no le permitas hacer. Entonces, si vos le estás dando lugar al otro, él se va a quedar ahí y en algún momento se va a tener que ir, porque no puede haber dos espíritus, o está el bien o está el mal. Entonces, ese es como el tema que pasé en programas anteriores. Dos seres hay en mí, tenemos que elegir a uno, o el diablo o el Señor. Nosotros decidimos. Y bueno, y yo me acuerdo que en esa época, en ese momento, el Señor no me dejó visitar a los médicos. Trató conmigo personalmente. Fue fuerte, fue muy fuerte, porque había momentos en que yo me agarraba muy fuerte de la mano de mi marido y me sentía desfallecer, me sentía como que me iba, y yo le decía: Señor, no permitas que yo me vaya, porque yo sé que si me muero ahora, yo no sé si me voy con vos. Tenía dudas, y no es bueno morirse con dudas, por lo menos eso creo yo. La duda no es de Dios. La Biblia dice que que desechemos la duda, que quien tal haga no podrá recibir cosa alguna del Señor. No dudéis, dice, ¿no? Y bueno, y el espíritu de temor sabemos que no proviene de Dios, así que en ese momento el enemigo estaba queriendo librar una batalla en mi vida, y yo no se lo podía permitir. Yo tenía que luchar contra eso, y muchas veces me sentí sola, porque ni aún mi marido me podía sostener, porque es una pelea entre uno y lo espiritual, ¿me entienden? Y ahí es donde verdaderamente yo digo, como dice mi esposo siempre vulgarmente, en la cancha se ven los pingos, mis hermanos. Es en ese momento donde estás verdaderamente vos y Dios, y ese espíritu de temor con el que vos estás peleando. Y el diablo te está tirando dardos, y juega con tus emociones, y vas sintiendo lo fuerte que es. Porque yo sentía una puntada acá en mi brazo, otra en el pecho, y sentía que el aire se me iba, que no podía respirar, y estaba así. Y hay que estar en ese momento. Pero verdaderamente decía: diablo, te vas a ir en el nombre de Jesús. Decía: Señor, dame fuerzas. Y tenía que pelear. Y había momentos en que yo le decía a mi marido: sacame de casa, porque necesitaba ver la naturaleza, necesitaba ver el cielo, y cuando estaba ahí, por ahí que yo veía a la gente caminar, y veía los árboles, y veía los pajaritos, y venía y me atacaba peor. Y yo decía: Señor, vos me tenés que sostener, porque no es por vista, mis hermanos, es por fe. Es por fe. Lo que pasa es que la carne necesitaba ver, y yo no podía ver nada. Y había momentos en que me sentía desfallecer, pero el Señor me ayudó. Y cuando vencí eso, vencí los infartos, gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Me cuesta decirlo, pero hermanos, es duro. Yo sé que por ahí el que está viviendo del otro lado estas cosas sabe lo que es. Y hay que estar ahí, mis hermanos, hay que estar. Y sin embargo, bueno, después entraron espíritus de temor, fobias al hombre, fobias, gracias a Dios no tuve fobias ni a las arañas, pude vencer las fobias inclusive a las ratas, porque también las tenía, pero fobias al hombre, le tenía miedo al hombre, fobias a la muerte, le tenía miedo a la muerte, era terrible todo eso, y durante casi un año tuve espíritus de persecución de muerte, que me querían matar. Y todos los días orando, clamando, ayunando, comía muy poquito, prácticamente comía cosas muy livianas, comía legumbres, comía verduras, tomaba jugos, porque no me pasaban otros alimentos, no me pasaban por la garganta. Por eso realmente, hermanos, puedo realmente decirte que sé, si hay alguien que tiene temor en este momento, sé lo que estás pasando, pero también sé que vas a ser libre en el nombre de Jesús. Acordate lo que dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré.
Sí, dice, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios no miente. Créele a Dios. El temor es un enemigo silencioso. Más de 360 veces la expresión no temas o no tengas temor es un enemigo que nos impide proyectarnos, es un enemigo que nos impide vivir, es un enemigo que te anula la mente, el corazón y todo lo que vos quieras hacer, te anula totalmente, no se lo permitas. Así pues, hijo, escúchame, dice, presta atención a mis palabras, seguimos allí en Proverbios 7:24. No te desvíes hacia esa mujer tus pensamientos, no te pierdas por ir tras ella, porque a muchos los ha herido de muerte. Sus víctimas son numerosas. Tomar el camino de su casa es tomar el camino de muerte. Acordate lo que te dije, la mujer es la iglesia apóstata, la mujer representa el pecado, la mujer representa este sistema corrupto, la mujer representa el temor del diablo. Eso representa la mujer. La mujer se viste de muchas maneras, pero seduce para engañar las almas inconstantes. No te dejes engañar por ella. Créele al Señor, créele al Espíritu Santo de Dios, que te está diciendo no temas, te está diciendo yo soy el que te ayudo, yo soy el que te sostiene con su brazo derecho. Realmente, si vos le crees a Dios, el Señor va a estar actuando en esta hora, va a estar quitando todo aquello que es espiritual. No sé el tiempo que se tomará, porque Dios no trata con las personas de la misma manera. Yo creo que Dios trató conmigo porque sabía que yo podía en ese momento, que Él me tenía preparada para algo en especial, porque yo no lo pensé. Mira, si Dios me tuviera que decir en este momento, Mónica, va a pasar lo mismo, yo no sé si lo soportaría hoy por hoy, pero en ese momento me hizo soportarlo, me hizo tener una relación personal con Él, y fue algo maravilloso, porque no acudía a ningún hombre, no acudía a ningún pastor, no acudía a ninguna persona que... no había nadie en ese momento, mis hermanos, yo estaba sola, y es donde verdaderamente Dios te prepara, en la soledad con Él, es donde mejor te prepara el Señor. Déjalo que Él trate con tu vida, no vas a ver nada, vas a sentir muchas cosas, vas a llorar mucho, sí. Dice la palabra de Dios que el mundo se alegrará y se reirá, dice, y ustedes llorarán y se lamentarán, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando yo te estoy hablando de esto, me estoy acordando de esos momentos y recuerdo lo duro que fue. Y me pongo en tu lugar y realmente siento tu dolor, puedo sentir tu dolor, puedo estar en tu lugar. Para eso Dios me preparó, para que te hable con sinceridad, para que vos puedas saber que yo lo viví realmente, y que sé lo que se siente, y sé cuánto duele, pero también sé positivamente, y no tengo ninguna duda, de que ese Dios que me sacó a mí te va a sacar a vos también. Dice, la palabra que Dios me dio ese día, a través de mi hijo, es, he puesto la vida y la muerte delante de ti, escoge la vida para que vivas. No está, dice la palabra, allá arriba para que digas no la puedo alcanzar, ni allá lejos para que digas no puedo ir a buscarla. Está ahí en tu boca. La vida y la muerte están en poder de lo que decimos, mis hermanos, y muchos quieren que realmente no creamos esto. Hablas bien, vas a recibir bien. Hablas mal, vas a recibir mal. Es tan importante lo que decimos. Muchos de nosotros decimos, sí, pero... Y es más, creemos muchas veces ese decreto que el médico ya sentenció sobre nosotros. No, mi hermana tiene un cáncer. No, mi hermano, mi hermana no te van a decir nunca, señora, señor, tiene un cáncer, su enfermedad es incurable, no hay, y solamente un milagro. Médicos nulos, dijo el Señor. Médicos nulos, dijo. ¿Sabes los médicos de antes? El otro día estábamos hablando con mi hermano Walter de la iglesia Piedra Viva. Los médicos de antes eran, se dedicaban no a la medicina, se dedicaban prácticamente a los que es yuyo, un poco lo que es, eran médicos brujos, a la brujería. Ahí decía que, él me dice, pero Lucas era médico. Sí, Lucas era médico, pero cuando conoció al Señor ya no era médico, ya era cristiano, ya se convirtió en cristiano, en creyente se convirtió Lucas. Lucas ya empezó a vivir por fe, no por la medicina.
Y en un momento este hermano me dice, me mataste, la verdad que nunca me contestaron así. Y yo te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo dice que Él va a hablar a través de nuestra boca. Dice, no te preocupes por lo que vas a decir, porque yo hablaré por ti. Y no te preocupes por lo que vas a decir a aquellas personas que vienen y te dicen, esto es lo que vos tenés, esto es lo que me dice que tenés en tu corazón, lo que tenés en tu hígado, lo que tenés allí en no sé, en tu útero, no sé dónde tendrás la enfermedad, pero sí sé que Dios la venció. Jesucristo la venció en la cruz del Calvario, y cuando su palabra dice que por sus llagas fuiste curada, yo no tengo ninguna duda. ¿Vos tenés duda? Yo no dudo de que Dios te curó. Ya estás curada, ya estás curado, ya estás sano para la gloria de su nombre. Créelo y recibilo. No es una declaración positiva, es fe, mi hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo podemos declarar nuestra fe si no es con nuestros labios? Si dice la vida y la muerte están en poder de tu lengua, están en poder de lo que decís. Yo recuerdo y le decía a este hermano ayer, mi heladera estaba vacía, no teníamos para comer, no sabíamos qué iba a comer al otro día. Y en ese momento dije, Señor, gracias. Gracias porque mi heladera se llena. Mi heladera está llena, dije yo. Y en el nombre de Jesús la abrí y dije, mi heladera está llena. Y lo dije con convicción. Y dije, gracias, Señor. Y me olvidé de lo que dije y empecé a hacer las cosas y empecé a gozarme y a alabarlo. Hermanos, al otro día mi heladera estaba llena. Dios me proveyó de un montón de cosas y estaba llena. Y cuando la vi dije, Señor, está llena. No es la declaración positiva de la nueva era, es la palabra de Dios en el corazón del creyente, en la boca del creyente. ¿A quién tenés en tu corazón? ¿A Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores? Proclama la palabra con libertad. Proclamala con libertad. Es tuya. Créela y recibila. Vamos a una pausa. Y en un ratito con el tercer bloque. Dios bendiga tu preciosa vida y líbrate de todo temor demoníaco. Ahora se va a ir en el nombre de Jesús. Créelo y recibilo para la gloria de su nombre. Viví con intensidad estas verdades que Él nos dejó escritas a través de su palabra. Amén. A Él sea la gloria.